Saludos, buenos días a todos los televidentes del día, a Don Uchi, a Edith Febles. Estamos ahora en el Ministerio de Salud Pública, en uno de los puestos donde se está realizando la prueba PCR. Aquí, desde tempranas horas de la mañana, ya hay una larga cola, una larga fila de personas esperando para acceder al parqueo del Ministerio de Salud Pública, donde hay un camión estacionado y ahí se realiza la prueba PCR. Vamos a ver la fila. José del Carmen Cruz, nuestro camarógrafo, va a tener una panorámica de cómo está esta fila, señores. Verdaderamente extensa la fila de personas. Prácticamente diría que toma la cuadra completa desde la entrada del parqueo del Ministerio de Salud Pública hasta la calle siguiente, aquí en la avenida que cruza el Ministerio de Salud Pública, de personas en busca de realizarse la prueba PCR. Hay un camión estacionado aquí en el Ministerio de Salud Pública, en el parqueo. Ahí la gente accede a una carpa donde toma el turno y luego entonces le es realizada la prueba PCR para determinar si son positivos al COVID-19. Pero además, cruzando la calle frente al Partido Reformista Social Cristiano, del lado del Estadio Quisqueya, también hay otro camión estacionado donde hay personas preparándose para hacerse la prueba PCR. Aló. Aló. ¿Y qué pasó? Junior, bueno. no sabemos si nos escuchan. No, ya vamos. Sí, ahora les escucho. Perfecto. Sí, no, está bien, que gracias por ese reporte tan interesante. Gracias, son pruebas PCR. De acuerdo. Son pruebas PCR, mañana vamos a seguir hablando de eso. Bueno, señores, llamó mucho la atención, aquí lo comentamos, el hecho de que el ministro de Defensa le enviara una carta al presidente de la Cámara de Diputados para que en la comisión que está estudiando el Código Penal para hacer la reforma, se vuelva a incluir un artículo 5, que es el que tiene que ver con el régimen que le toca a los militares frente a la justicia penal. Aquí lo criticamos, lo criticaron muchos otros programas y muchas otras personas y políticos y eso. Esto a propósito de que hay un mayor general en Najayo y otros militares. Pero lo que propone, lo que le pide el Ministerio de Defensa es que se vuelva a poner la regla de que los militares van a los cuarteles y no a las prisiones de los demás. Y de que los casos penales en que se involucran los militares lo ve una justicia militar, no la civil. Es decir, como cuando Balaguer, en fin. Y por eso le hemos pedido a el jurista Francisco Álvarez, el querido Pancho, que venga a ayudarnos a entender eso, si eso es constitucional, si eso se puede hacer, si no se puede hacer, si el Congreso puede complacer al ministro de Defensa. Con un cafecito que le vamos a brindar para que entendamos, para que se nos refresque el cerebro y podamos entender un café caliente. Buenos días, Pancho. Gracias. Buenos días, Uchi. Buenos días. David, a los amigos y amigas televidentes. Sí, yo creo que esta noticia que se informó sobre esta solicitud que hace el ministro de la Defensa de restablecer el antiguo artículo 5 del Código Penal ha llamado muchísimo la atención. Y yo creo que lo primero es señalar qué dice ese artículo 5 del Código Penal. Mira, a mí me dio trabajo entenderlo, es muy confuso. Pueden mostrar la Digo, carta. lo que dice la carta es lo que a mí me Sí. resulta Así mismo confuso. es, pero Sí, el para artículo entender. 5 lo que dice es: las disposiciones de este código, refiriéndose al Código Penal, no son aplicables a las contravenciones, delitos ni crímenes militares. Punto, eso es todo. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Hay que leer la carta de el... Usted puede leer la carta que estamos mostrando en pantalla. Sí, ¿no? correcto. Lo Es que básico. esa es misma- enredada, es enredada. Lo Esa misma carta se refiere al Código Penal Militar, que es
que fue aprobado por una ley 3483 de 1953. Trujillo. Pero olvidémonos de Trujillo, es que vamos más atrás, vamos hacia la época de Pedro Santana, Sí. porque se habla de que eso tiene su origen en la Constitución de 1844. Oye, eso. Ahora, ¿usted sabe lo que dice ese Código Penal Militar? Que es, repito, la ley 3483 del 1953, Ajá. que el que comete traición se le sanciona en tiempo de paz o de guerra con pena de muerte. Sí, eso. O el que realiza espionaje en tiempo de guerra, la pena es de muerte, y si es en tiempo de paz, 30 años. Ahora, ¿dónde está aquí realmente lo importante? Porque que hayan tipos penales militares está bien. Deserción, por ejemplo. ¿Quién puede cometer deserción? Un militar, que deserta de las filas militares, ¿no? Hay tipos penales especiales para los militares. Lo que ellos quieren es que esos tipos penales sean juzgados por tribunales militares. En otras palabras, que militares juzguen a militares. Sí. Y eso ya no es posible en estos tiempos. Es un retroceso, ¿no? Sería un retroceso. Sería un enorme retroceso. Y ustedes saben por qué, porque dirán, ¿y por qué no? ¿Por qué a los abogados lo tiene que juzgar un juez penal ordinario? O a los ingenieros, o a los médicos. Y en cada una de esas profesiones hay tribunales disciplinarios que pueden funcionar perfectamente. Pero cuando cometen una infracción penal, tienen que ser juzgados por un juez de la jurisdicción penal ordinaria. ¿De acuerdo? Y eso lo que se pretende ahora es sencillamente sustraer a los militares de esa jurisdicción penal ordinaria para que lo juzguen los militares. Si estuviera vigente eso que se quiere ahí, el caso de ahora, Coral, que está un mayor general preso, ¿sería juzgado por un tribunal militar? Sería juzgado por un tribunal militar si se aplicara. Ahora, oigan bien qué pasa. Ese Código Penal Militar de 1953 fue derogado cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal, y el Código Procesal Penal lo dijo de manera explícita, refiriéndose a los militares y a los policías, de manera, repito, explícita. ¿Qué ocurre? Que lo que se dice, bueno, lo que pasa es que esa ley del 53 tiene unos tipos penales que solamente aplica para militares. Muy bien, eso hay que reformarlo, porque ya yo dije que había pena hasta de muerte. Pero lo que no se puede reformar es que cuando se viola la ley penal, sea un tribunal de la jurisdicción penal que lo determine. Hay un caso interesante, es de John Manuel Ramírez Lebrón. Este es un miembro del ejército que fue encarcelado por disposición de un juez de la instrucción militar. Estoy hablando apenas hace 2 o 3 años, 3 o 4 años atrás. Oigan bien, juez de la instrucción militar. ¿Qué hizo el abogado de John Ramírez? Elevó un habeas corpus ante un juez de la instrucción, y el juez de la instrucción liberó a esa persona, a ese miembro del ejército que tenía 30 días encarcelado porque no había sido encarcelado por orden de un juez competente. Exacto. Porque los únicos jueces competentes son los de la jurisdicción penal ordinaria. Entonces, hay un tema constitucional aquí, porque la Constitución habla del régimen militar. No hay un tema, eso fue ya dilucidado por el Tribunal Constitucional en más de una sentencia. Si un militar abandona un puesto de centinela, es evidente que eso debe ser castigado en una instancia militar, porque es una falta disciplinaria. Ahora, si ese militar, después de abandonar el puesto de centinela, fue y mató a un civil, entonces, ¿puede eso ser también juzgado por un juez militar? No puede ser juzgado por un juez militar, tiene que ser juzgado por un juez ordinario. Porque entonces habría diferencias entre las víctimas. Pero, si tú eres víctima de un civil, tiene la garantía del tribunal civil. Pero si eres víctima de un militar, ¿y por qué no lo puede juzgar un juez militar? Porque hay un conflicto de interés. O sea, es su compañero de armas al que va a juzgar. Obviamente. Y oigan bien, hay lo que se llama espíritu de cuerpo. O sea, espíritu de cuerpo, cuando hay un cuerpo, todos sus miembros se sienten que no se puede lesionar a uno porque lo puede perjudicar a él. Eso es espíritu de cuerpo.
Pues la ley orgánica de las Fuerzas Armadas define como uno de los principios que rige a los militares en la República Dominicana el espíritu de cuerpo. Y habla de la solidaridad que debe haber entre ellos, la unidad que debe haber entre ellos. Y a pesar de eso, uno va a juzgar a otro para determinar si es culpable o inocente. Y esta carta llega en un momento en que un mayor, el mayor Girón, hace unas declaraciones que uno no se lo imagina en un tribunal militar. ¿Ustedes se imaginan a Girón diciendo lo que dijo? Lo frían en aceite. En aceite Pero, de higuereta. Sí. Yo quisiera dejar claro que el Tribunal Constitucional ya definió este tema. Para aquellos que están diciendo que todavía el Código Militar está vigente, y lo hizo de la siguiente forma, estoy citando. Tal y como disponen los artículos 254 de la Constitución y 185 de la Ley 139-13, que las Fuerzas Armadas tienen un régimen disciplinario militar aplicable a aquellas faltas que no constituyan infracción del régimen penal militar. De ahí que deba considerarse que los tribunales penales militares son inexistentes en nuestro ordenamiento jurídico. Ahí está resuelto. Eso lo ¿De dijo cuándo? ¿De cuándo? de hace, esa sentencia es del 19, perdón, del año 18, de hace 3 años atrás. Es decir, eso es una sentencia del Tribunal Constitucional. O sea que el tema constitucional quedó resuelto. Y oigan bien, el Código Penal Militar, esa ley 3483 de 1953, los militares saben que están derogadas de tal forma que usted entra a la página del Ministerio de Defensa, puncha allí donde dice régimen legal, donde están todas las disposiciones que tienen que ver con el Ministerio de Defensa, y no va a encontrar esa ley 3483 de 1953. No la va a encontrar. Ahora usted sí va a encontrar el decreto 02-08 de Leonel Fernández, que es el reglamento militar disciplinario, porque sí tienen competencia los tribunales militares para conocer las faltas disciplinarias. Sí. Pero los tipos penales, sean de carácter general, que son los que están en el código, sean de carácter especial, que son aquellos que están, tipos penales contenidos en leyes especiales, esas solamente pueden ser juzgadas por los tribunales ordinarios. A mí me llama la atención esta carta por el momento. O sea, estamos hablando de un momento en el que se está descubriendo una estructura militar que robaba dinero de órganos, digamos, autónomos dentro que le estaba robando a la institución militar. A la institución militar. Eso está en un tribunal civil. Hemos conocido un testimonio como el de el mayor Girón, que todo el mundo, nadie se lo imagina rodeado de guardia. No, porque el problema no es lo que sacaron dinero, el problema tiene Girón que habló. Y todo aquí lo sabemos. Por eso la jueza dijo que tenía una protección especial. Entonces, una pregunta en ese sentido, Pancho, pero además, los órganos armados en República Dominicana no son deliberantes. Aunque ciertamente en su carta, el ministro de Defensa, esta carta que dirige al presidente de la Cámara de Diputados, le dice, es como si ustedes quieren. Le someto a su buen criterio. Pero tiene un peso cuando te escribe el ministro de la Armada, un presidente de una Cámara de Diputados, y él es su comandante en jefe, es el presidente de la República. Yo no sé, pero en mi mente procedería que si hay una idea de la Armada para una modificación de esa naturaleza, debió pasar por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, no directamente de un órgano no deliberante. Tienes absolutamente toda la razón al respecto. Debió canalizarse vía su comandante en jefe, que es el presidente de la República, y que tiene una consultoría jurídica. Pero yo quisiera aclarar algo con respecto al teniente general Díaz Morfa, que por cierto, siempre he recibido de él un trato como lo que él es. Él es un hombre muy decente. Un hombre decente, educado, con una carrera militar limpia, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero también quiero aclarar que esto no ocurrió por lo del caso Coral. No, si uno busca en Google pueden entrar y van a encontrar que desde que tomó posesión el ministro Díaz Morfa, reunió un cuerpo de abogados, especialistas, para actualizar la legislación sobre la materia, que como ya yo dije, esa ley de 1953 que establecía hasta pena de muerte, debe ser actualizada. Y esa comisión se ha reunido y se ha divulgado información en 2 ocasiones anteriores. O sea que al fin de cuentas no fue algo que vino por... No, el problema fue el momento. Es como cuando usted... Muy importante ese momento, pero no tenía nada que ver. O sea, sí, claro. Pero aquí el tema de todas maneras es que no podemos volver atrás.
Exacto. con militares juzgando a militares. Bueno, yo comencé el ejercicio de este oficio en el 1966, que fue el año en que comenzó el gobierno de Balaguer, cuando sí había justicia militar y justicia policial para cualquier cosa que hacía. Por ejemplo, todos esos policías que mataron gente, civiles, los pocos que fueron sometidos, no recuerdo un solo caso de condena, ni uno. Espíritu de cuerpo. Entonces, ¿vamos a volver a eso? Imposible. Eso es improcedente. Y por eso Participación Ciudadana tiene, por cierto, dentro de un par de horas, una rueda de prensa Para tratar ese este caso. tema. Ah, pero qué interesante. pero Allá qué bueno. estaremos. ¿A qué hora? A Señores, las 9:30. Perfecto. tenemos que hacer una pausa. Cuando en estos días presentamos aquí a un aspirante a, ¿cómo que se llama? El Consejo de Residentes Españoles en la República Dominicana. Y hoy tenemos a otra candidata. Vamos a conversar con Carolina Blanco, quien aspira a dirigir ese Consejo de Españoles Residentes en la República Dominicana. Gracias, Pancho. Eso es interesante, un modelo que deberíamos copiar para nuestra diáspora. En un momentito regresamos.